Buenas tardes y bienvenido al seminario online de Holland America y sus cruceros por Alaska. Primero de todo me gustaría presentarme. Soy Jesús Armengol, el Product Manager de Holland America en un mundo de cruceros. El motivo de realizar este seminario es porque os queremos presentar seguramente el destino más importante para la compañía, y en número de barcos y por su antigüedad. Comentaros que os hemos silenciado, pero podéis realizar cualquier pregunta a través del chat que tenéis de preguntas que os iremos respondiendo al final de la presentación. Pues finalmente agradeceros vuestra asistencia, esperamos que os sea de utilidad y vamos a empezar. Primero de todo me gustaría hablaros un poco de la compañía Holland America Line. Algunos de vosotros ya la conocéis, pero los principales rasgos que debéis tener en cuenta es que estamos hablando de una compañía seguramente de las más antiguas de cruceros. Celebramos 142 años, desde 1873 navegando por los mares y sobre todo como característica nuestra es que normalmente intentamos decorar los barcos con obras de arte de barcos más antiguos de la flota, con lo cual hoy en día no solo nuestros barcos son barcos de cruceros, sino son auténticos museos flotantes. La segunda diferencia de nuestros barcos es que son barcos de tamaño medio. Estamos hablando de barcos entre 60.000 y 90.000 toneladas, entre 1.200 y 2.000 pasajeros, que esto nos permite poder visitar puertos donde los barcos más grandes no pueden ir. Como les decía anteriormente, nuestra decoración es elegante y sobria, donde predominan las obras de arte. Tenemos también una media de un tripulante para cada 2 pasajeros, lo que nos permite ofrecer un servicio premium. Camarotes también amplios y sobre todo una galardonada gastronomía en diferentes restaurantes. Sin duda una de las mejores gastronomías creemos en la industria. También disponen de asistencia en español y somos la primera compañía que realizamos cruceros en Alaska ya hace 70 años. Este año celebramos 70 años en Alaska, pues desde 1947 Holland America hemos sido líderes en este destino. Después de revisar un poco las características de Holland America, me gustaría hablarles de un poco de lo que es el destino Alaska, lo que podríamos casi decir que es un continente a nivel de extensión. A pesar de ello, es uno de los estados de Estados Unidos menos poblado. Como les decía, estamos hablando de 700.000 la población de Alaska, para una extensión que es prácticamente lo que sería de tamaño de Europa. Informarles también que Alaska fue comparada Estados Unidos compró Alaska a los rusos en 1867 por 7 millones de dólares. Esto generó mucho rechazo porque se pensaba que era muy caro, pero más adelante al encontrar oro y ya posteriormente en los años 70 petróleo, lógicamente ahora ya no hay nadie que pueda decir que la compra no fue ventajosa. Por otro lado, también informarles que Alaska es un destino de grandes contrastes de temperatura. La mayoría de la población se concentra en las áreas de costa y su capital es Juneau, aunque la ciudad más poblada es Anchorage. Bien, empezamos hablando de los cruceros y de los itinerarios que ofrece Holland America. Operamos con 2 puertos de salida, el puerto de Vancouver y el puerto de Seattle. Puerto de Vancouver, Canadá, estamos operando con 4 barcos.
Dos barcos realizan el itinerario de round trip, de ida y vuelta desde Vancouver, el New Amsterdam saliendo los sábados y el Volendam saliendo los miércoles. Si alguno de ustedes está interesado en hacer el circuito de rocosas previo al crucero, normalmente siempre combina con el barco de los sábados. Después tenemos otros dos barcos saliendo de Vancouver. Estos barcos realizan el itinerario en una dirección sur o dirección norte, combinando con el puerto de Seward. Estos itinerarios están pensados para los clientes que van a hacer una estancia en el parque de Denali como pre o como post crucero. Estos serían los 4 barcos que tienen salida de Vancouver. Después tenemos otros 3 barcos saliendo de Seattle, Estados Unidos. Hay una pequeña diferencia en el itinerario. El itinerario de Seattle se visita Victoria y se visita Sitka en lugar de Skagway. Pero el resto de puertos son los mismos. Como ven, salidas sobre todo sábados y domingos. Son cruceros de 7 noches. Nosotros normalmente recomendamos quizá más el crucero que sale desde Vancouver, porque visita el pasaje interior. El pasaje interior es el primer día del crucero una vez se ha salido de Vancouver, el día siguiente. Es un día de navegación, son 800 kilómetros de pasaje donde tenemos tierra en ambos lados, donde podemos ver más de 1000 islas y más de 24.000 kilómetros de costa. El crucero, una vez hemos pasado el pasaje interior, el crucero sigue dirección norte, donde el segundo día de crucero se visita por la mañana el fiordo de Tracy Arm. Es muy importante que tengan en cuenta que en este fiordo, que al final del fiordo hay un glaciar, no es accesible con el barco. Por lo tanto, se tiene que contratar una excursión opcional si se quiere, digamos, acercarse al hielo del glaciar. Es importante que lo tengan en cuenta. Esto sería del segundo día de crucero por la mañana. Por la tarde, el barco va a visitar el primer puerto del itinerario, que es el puerto de Juneau. Como les indicaba anteriormente, Juneau es la capital administrativa de Alaska, con 31.000 habitantes, y es seguramente dentro de lo que es el itinerario, es lo que es la ciudad más grande que visitaremos, por lo que es un buen lugar si se desea hacer algo de shopping. Sobre todo lo interesante de Juneau es que se encuentra al final de un gran canal. Entonces, además de lo bonito que es el acceso a la ciudad, es una muy buena zona si deseamos realizar algún tipo de excursión o de avistamiento relacionado con las ballenas. De hecho, la mayoría de excursiones que se ofrecemos opcionales desde el barco, tenemos una política de reembolso de la excursión si los clientes no han visto las ballenas. Por lo tanto, si deseamos ver ballenas, seguramente es el puerto más adecuado. Pero también tenemos otras alternativas que se pueden realizar en Juneau. Les recuerdo que estamos ahora mismo en el segundo día de crucero. Tenemos diferentes opciones, como pueden ver en la foto de la izquierda, la opción del telesférico del Monte Roberts. Si la visibilidad del día es buena, es sin duda una buena opción para realizar en el puerto. Y ya para lo que es las afueras de lo que es Juneau, tenemos otra posibilidad de ver el glaciar Mendenhall. El glaciar Mendenhall es interesante porque prácticamente ustedes pueden acercarse al hielo andando a través de una serie de caminos, y esto es lo que más atractivo del glaciar. No es el glaciar más grande que vamos a ver durante este itinerario de crucero, ni el más espectacular, pero tiene esta característica de poder acercarse realmente bastante al hielo a través a pie. Hay otras opciones en helicóptero o de pisar el glaciar que también se pueden ofrecer. Como les decía, es muy recomendable en el puerto de Juneau, si los clientes lo desean, hacer un avistamiento de ballenas en la entrada del canal. Después también tienen la posibilidad de ir a ver osos. En este caso serían osos pardos, osos grizzlies. Lo que deben tener en cuenta que el acceso a Creek Bear es complicado y se debe realizar en hidroavión.
Si ustedes, podemos encontrar otras opciones de ver osos también en el puerto de Quechicán por tierra, que es un poco más fácil el acceso. En cualquier caso, tienen esta posibilidad también en el puerto de Juneau de realizar de ver, ir al hábitat donde están los osos. Una vez, decirles que el barco se va tarde de Juneau, el barco está hasta la noche, el barco navegará de noche para llegar a primera hora de la mañana al puerto de Skagway. Si ustedes se fijan en el mapa, estamos yendo dirección norte. El puerto de Skagway será la parte más al norte del crucero que visitaremos. El puerto de Skagway es muy importante porque, digamos, era la entrada a finales del siglo XIX con el boom de la búsqueda del oro en Estados Unidos. La mayoría de buscadores que salían de la costa oeste en barco entraban a la zona de Klondike y del Yukon a través del puerto de Skagway. Y fue a finales del XIX donde, digamos, nació la ciudad y ya evolucionó en base a lo que es los buscadores de oro. Es muy interesante tener en cuenta que, lógicamente, debido al alto número de buscadores que fueron a la zona de Klondike, evidentemente el oro poco tiempo enseguida se agotó. Entonces los mismos mineros, buscadores de oro, tuvieron que realizar un tren, una ruta de tren para poder superar las montañas y poder acceder al Yukon para continuar con buscando oro. Actualmente el tren es una atracción turística que recomendamos 100% en el puerto de Skagway. Normalmente ofrecemos una excursión que es el acceso hasta el White Pass en autobús, con un autobús con servicio de audioguías. Dentro de los idiomas está en español y después se puede realizar la bajada en tren. Esta es una excursión de las que se ofrecen durante el crucero, 100% recomendable para hacer en el puerto de Skagway. Si tienen algún tipo de grupo, sería conveniente reservarlo con antelación para que puedan tener espacio en el mismo vagón. Después tienen otras opciones que se pueden realizar en Skagway, como puede ser la visita al Parque de la Fiebre del Oro, que es un poco un museo donde nos explica un poco la historia de los buscadores del oro. Se puede realizar un tour por la ciudad y también se pueden hacer diferentes trekkings cerca de la ciudad. Pero básicamente lo más importante en el puerto de Skagway es el viaje panorámico en el tren del White Pass. Bueno, estamos ya en el cuarto día. El cuarto día seguramente es el momento más especial del crucero porque es el día completo de navegación por el Parque Nacional de la Bahía de los Glaciares, conocido como Glaciar Bay. Como les decía, es la mayor concentración de glaciares activos actualmente que hay en el mundo. Por lo tanto, sin duda, seguramente es el momento más importante del crucero. Como les decía, Glaciar Bay no es solo un glaciar, sino es una concentración de glaciares, concretamente 16 glaciares. De estos 16 glaciares, 12 llegan al mar. Por lo tanto, vamos a tener un día de navegación completo desde 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde vamos a estar viendo glaciares del parque. Comentarles que Glaciar Bay, por este motivo de ser la mayor concentración de glaciares en el mundo, se nombró Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por UNESCO para tener también un poco de protección. Actualmente, solo 2 barcos al día son admitidos en el Parque Nacional. Todos nuestros cruceros de Holland America, los 7 barcos, visitan Glaciar Bay. El resto de navegaciones se lo tienen que repartir entre unas pocas compañías. La mayoría de compañías de crucero no visitan Glaciar Bay. Verán en el mapa una serie de glaciares que se ubican al oeste del mapa, es donde se visitan, que son glaciares que quizá en 1 o 2 horas ya se pueden ver, pero no es una concentración de glaciares como es lo que ofrece Glaciar Bay. Sin duda, seguramente el momento más espectacular del crucero.
Normalmente nos preguntan qué lado del barco es más conveniente para poder ver el glaciar en mejores condiciones. Decirles que cuando se llega al glaciar principal, el barco va a estar 20 minutos de un lado y 20 minutos de otro lado. Y normalmente 20 minutos de proa y 20 minutos de popa. Lógicamente, estos tiempos pueden variar en función de las condiciones atmosféricas, pero en cualquier de los casos, desde cualquier parte del barco se puede se puede ver el glaciar en directo y cerca. A la derecha podrán ver dos fotos. Les comentaba lo importante de la protección del parque, porque el retroceso que ha habido en los últimos 40-50 años ha sido realmente espectacular. Entonces, ahora al menos se está ya consiguiendo que el retroceso sea inferior al de los años 50, 60 y 70. Aquí pueden ver algunas imágenes, son fotos personales, comentarles, no son fotos de publicidad. Desde lo que es esta es la parte de la piscina de popa del barco, la piscina de detrás del barco, cuando el barco está girando al lado del glaciar. Esta sé que es una foto de publicidad, pero como ven, un poco también, si se fijan, la parte delantera del barco, lo que llamamos el bow, está abierto en todo lo que son las navegaciones escénicas en los cruceros de Alaska, ya sea para la navegación por el pasaje interior, ya sea por el canal de Juneau, ya sea en el Glaciar Bay. Decirles que aquí sí que el hecho de estar rodeados de hielo y el hecho de que el barco puede estar navegando es un momento que es recomendable ir muy bien abrigado, porque realmente es el momento, digamos, que encontramos más frío del crucero. En los puertos, algunos de ustedes seguramente me lo van a preguntar. eh, digamos que el clima que encontramos en Alaska en la temporada de verano, digamos de mayo a agosto, podríamos decir que es un clima oceánico, básicamente lluvioso más que frío. Aunque deben tener en cuenta que cuando nos acercamos a un glaciar, pues el hecho de estar rodeados de hielo también afecta mucho a la temperatura. Esto estaríamos en el cuarto día del crucero. El barco sale del glaciar ya sobre las 4 de la tarde. Tanto la entrada como la salida del glaciar Bay es un muy buen momento para ver ballenas. Ya se informa desde el puente de mando a los pasajeros y ya pasamos al quinto día. Ahora ya desde el cuarto día al quinto día ya navegamos dirección sur. Seguimos también por el pasaje interior y vamos hacia el puerto de Ketchikan. La ciudad de Ketchikan una ciudad, es la quinta ciudad en población de Alaska y es conocida también como la capital del salmón. Si alguno de ustedes tienen algún interés en realizar excursiones de tipo de pesca, sería un muy buen lugar. Como les decía, el puerto de Ketchikan, aparte de ser la quinta ciudad de Alaska población, ofrece seguramente la mayor colección de tótems que se ofrece en los puertos. Hay un museo que se puede visitar y también es muy famoso por las casas de madera que están encima del río. Pues hay restaurantes, hay tiendas de souvenir, es muy agradable para realizar un paseo eh, mientras el barco está en el puerto, pero también es interesante si desean hacer alguna excursión más lo que es a las afueras de Ketchikan. Como les decía anteriormente, hay la posibilidad de ver osos. Normalmente esta es la excursión que ofrecemos para grupos porque es mucho más operativa, que es los osos en Herring Cove. Esto se accede por carretera, si no recuerdo mal son 25 o 30 kilómetros en autobús, aproximadamente 45 minutos, y ya se accede a la área del río donde podemos ver osos. Como diferencia de los osos que podíamos ver en Creek Bear en Juneau, los osos aquí son negros, digamos que son de menores dimensiones, no son tan espectaculares, pero realmente es una visita que vale la pena. Otra posibilidad que tenemos en Ketchikan
es realizar o visitar los fiordos Misti. Los fiordos Misti tienen este nombre porque siempre son unos fiordos donde es fácil encontrar niebla, son unos fiordos muy profundos y se puede realizar la visita tanto sea en hidroavión o como en un barco. Esto ya dependerá un poco del presupuesto que uno tenga, pero también es una excursión que en Ketchikan pues valdría la pena hacer. Como les decía, estamos en el 5.º día de crucero. Este es una escala que se realiza por la mañana y hasta primera hora de la tarde. Entonces ya seguiríamos dirección sur para realizar otro día de navegación y para el 7.º día llegar al puerto de Vancouver. Esto sería el crucero por Alaska. Como les decía, el crucero de Alaska son 3 puertos, una navegación por el Glaciar Bay y después tenemos pues también el fiordo Tracy Arm adicionalmente. Entonces, básicamente normalmente la recomendación que hacemos es al ser como ustedes antes veían, las navegaciones son realmente largas porque Alaska es un continente, no es un país, es un continente en dimensiones, pues realmente vale la pena aprovechar muy bien el tiempo durante las excursiones de tierra y mientras el barco está en el puerto. Una vez he terminado de hablar de lo que sería el crucero, les había comentado anteriormente que teníamos la opción para los itinerarios que se realizaban desde Vancouver, dirección norte, hacia el puerto de Seward, o también dirección sur hasta Seward, Vancouver, hacer un combinado por tierra. Estos son el producto que nosotros llamamos Land and Sea, que es un combinado del crucero con 3, 4, 5, 6 hasta 8 noches de circuito por tierra. Hay diferentes circuitos, hay casi 40 tipos de circuitos diferentes. Básicamente les voy a hablar de los 2 tipos de circuito, digamos que más se demandan para que puedan ver más o menos lo que normalmente se ofrece. Primero de todo, decirles que todos los circuitos y servicios de tierra en Alaska son propios, son nuestros y es personal de la compañía. No trabajamos con corresponsales. Todo nuestro staff trabaja en Holland America, así como los autobuses, como los trenes y como la cadena hotelera que gestionamos, que es Westmark. Verán que hay 2 tipos de tour, o 2 códigos. Hay el tour que empiezan por Y, hablamos de los tours de Yukon, y después verán que hay los tours que empiezan por la letra D, que es la D de Denali. En el caso de los tours por el Yukon, son tours que la primera parte del tour corresponde a medio crucero del que les he hablado anteriormente, con las escalas de Tracy Arm, de Juneau y de Skagway. Se desembarca en Skagway y después con el tren del White Pass se visita todo el Yukon para terminar en Denali, Fairbanks, Denali y terminar en Anchorage. Esta, digamos que es la versión de tour para los que desean hacer menos noches de crucero. Pero también decirle que en la mayoría de casos los tours que normalmente más se demandan son los que son 7 noches de crucero, que serían los mismos puertos que les he hablado antes. Simplemente una vez estamos en Glaciar Bay, visitamos el primer día a Ketchikan, y una vez estamos en Glaciar Bay, en lugar de ir al sur, nos dirigimos hacia el norte hasta el puerto de Seward. En el puerto de Seward desembarcamos y tenemos un abanico de opciones de 1, 2 o 3 noches en Denali, 1 o 2 noches en Fairbanks. Hay diferentes opciones de tour. Todos estos tours incluyen el tren McKinley Explorer, que es el tren que une lo que es la Anchorage con el parque de Denali. Como les decía, está incluido en los tours, es el tren panorámico de 2 pisos. En la parte superior del tren es donde están los asientos, con los techos acristalados, y en la parte inferior encontramos servicios de restaurante, baños, pequeño salón, etc. Como les decía, está incluido en los tours
y es el trayecto entre Anchorage, Denali y Fairbanks. En tiempos, de Anchorage a Denali son aproximadamente 7 horas y de Denali a Fairbanks son aproximadamente 3 horas. Una vez hemos llegado al parque de Denali, a través del tren, nos alojaremos en los hoteles que más tarde les mostraré, y una de las excursiones que siempre incluimos es la excursión por la tundra salvaje. En el parque de Denali es decirle que por las temperaturas que tiene de invierno, más de 40 grados bajo cero, hace que prácticamente no tenga bosque, con lo cual el acceso a la fauna es mucho más fácil que otras zonas, digamos, de más al sur, y es una de las excursiones que se pueden ofrecer que más fauna se puede realizar, que se puede ver. Actualmente en Denali hay unos 500 osos grizzlies, que es fácilmente se pueden ver con la excursión. Como les decía, en Denali lo hacemos en la entrada del parque, en un chalet, en un lodge propio, y a partir de aquí ustedes ya pueden elegir si hacen una o 2 noches o 3 noches. En cualquier caso, nosotros lo que recomendamos quizás son 2 noches para poder hacer la excursión a la tundra, que es entre 6 y 8 horas, y dejar otro día libre por si se quiere realizar alguna actividad en el río, algún otro tipo de trekking, algún vuelo, excursiones optativas que se ofrecen. Decirles que no es solo un hotel, sino que es un complejo donde además de lo que es el alojamiento, hay un área de entretenimiento que incluye pues actividades con nativos locales, eh, después un pub con música local. Entonces, bueno, vale la pena estar, si se puede ser, más de una noche en Denali. Le voy a mostrar algunas fotos del alojamiento en Denali. Como les decía, es integrado a lo que es la naturaleza del parque. Bien, finalmente me gustaría mostrarles los hoteles que se utilizan en los circuitos, tanto en Anchorage, Fairbanks, Dawson y Skagway. Son hoteles de la cadena Westmark, hoteles funcionales de circuito, pero de muy buena calidad. Como les decía, esto les viene con un paquete cerrado y digamos que estaría incluido lo que es el crucero y normalmente el circuito en solo alojamiento. Se pueden añadir solo alojamiento más las excursiones que les comentaba anteriormente, evidentemente también el tren McKinley Explorer, y después podríamos añadir, si se desean, comidas, tanto almuerzos, cenas o desayunos. Para finalizar, también les quería hablar que además de lo que es los circuitos nuestros que ofrecemos por Alaska, a veces también se puede hacer la opción de Rocosas de Canadá con el crucero. Tenemos diferentes programas, entre ellos aquí les destaco un programa que tenemos con Politours, con diferentes salidas, con el circuito por Rocosas de 6 noches, más las 7 noches del crucero. El circuito entra por Calgary, se realiza todo el tour de Rocosas para embarcar en el New Amsterdam, salida los sábados, y finaliza el programa en Vancouver el sábado siguiente. Bueno, desde 2.300 euros, si se sienten más cómodos en ofrecer al cliente todo el paquete, donde en este caso tienen un tour garantizado en español, pues que sepan que también lo tienen disponible a bordo del New Amsterdam con el programa que les he mostrado de crucero anteriormente. Bien, con esto terminaríamos la presentación. Pues agradecerles su atención y bueno, esperamos verles en Alaska y estaré encantado de, si tienen cualquier pregunta, pues poder responderles a sus dudas.
Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Vamos a ir por orden. Un momentito. Me pregunta Héctor, ¿cuál es el barco más recomendable para hacer Alaska? Bien, es una muy buena pregunta, Héctor. Vamos a ver. Digamos que si hablamos de los barcos que salen de Vancouver, el New Amsterdam, que es el barco que sale los sábados, es un barco más de estilo familiar, un barco podríamos decir más tamaño medio grande, pensado quizá para un tipo de público o que viaja en familias o de un perfil más joven. Y el barco Volendam, que sale los miércoles, el itinerario es exactamente el mismo. Quizá estaría pensado para un tipo de cliente más pareja de edad media más alta. Pero en ambos casos quizá no habría mucha gran diferencia porque al final los barcos son parecidos y el itinerario, como les decía, es exactamente el mismo. Nos pregunta también Héctor cuál es la mejor fecha. Vamos a ver, de mayo a septiembre es cuando se ofrecen los cruceros. Lógicamente las fechas de mayo y septiembre son las fechas que podemos encontrar peor tiempo en temperatura y sobre todo en precipitaciones. Normalmente pasaría un poco como Norte Europa, que finales de junio sería la mejor época. También es el momento que tenemos el día mucho más largo, de muchas más horas. Y normalmente si nuestra intención es ver osos, el momento digamos, que más se pueden ver osos es eh, la primera quincena, o sea, a partir del 15 de julio. Es cuando es el momento que es más fácil poder ver osos, es cuando están más cerca del mar. Me pregunta Georgina si hacemos los circuitos por tierra en español. No, son en inglés. Hemos hecho anteriormente alguna versión en español, pero no hemos llegado a los mínimos. Por este motivo os he presentado la opción de circuito por rocosas, que sería un poco la alternativa en español. Una muy buena pregunta de Manuel Cecilia Sancho. Si hace falta el ESTA. Por supuesto, Alaska es Estados Unidos y es necesario el ESTA. Lógicamente el ETA para Canadá y el ESTA para Alaska, Estados Unidos. Piensen que cuando ustedes embarcan en el puerto de Vancouver, una vez han hecho el check-in, antes de llegar al barco nos vamos a encontrar la frontera de Estados Unidos en la misma terminal de Vancouver con funcionarios de Estados Unidos que nos van a solicitar el ESTA. Si no tenemos el ESTA, lamentablemente no vamos a poder embarcar. Nos pregunta Irene si hay asistencia en español. En el barco hay asistencia en español. En toda la flota tenemos un programa de asistencia en español donde el personal de recepción se encarga de poder traducir los documentos para los clientes. Con referencia a las excursiones, de momento, para el circuito tenemos la excursión por audioguía de Skagway. El principal problema que hay en los puertos de Alaska es que no hay guías oficiales que hablen español. Entonces es un poco costoso. El avistamiento de osos, igual que el de ballenas, está garantizado, sí, sí, porque se visita un área que concretamente lo que no está garantizado es si vamos a ver uno, 3 o 10, pero vamos a ver, sí. Ah, temporadas que se ven más ballenas. Elizabeth Flores nos pregunta, bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que depende mucho, hay el factor suerte, eh, pero normalmente la mejor temporada es, como les decía antes, entre finales de junio y mitad finales de julio. Nos pregunta Inmaculada qué precio puede salir el crucero. Desde 699 euros tienen salidas en las primeras fechas de mayo. Sí, Juan Serrano nos pregunta un email para pedirnos información de excursiones, etcétera. Con mucho gusto. Pueden contactar al email de comercial @unmundodecruceros.com.
En cualquier caso, como nosotros tenemos su email, les enviaremos la presentación por si quieren descargarla, y les enviaremos, si lo desean, también información de excursiones. Nos pregunta Inmaculada si está todo incluido. Bueno, en el crucero está incluido la pensión completa y, digamos, las bebidas regulares, las bebidas de dispensador. En el circuito solo está incluido el alojamiento y las excursiones que están descritas en el programa. Nos pregunta Manuela si es aconsejable llevar las excursiones del crucero Alaska pre-reservadas ya con antelación. En algún caso sí, en algún no. En alguno no. Por ejemplo, la que le comentaba del tren posiblemente sí, y más se viaja en un grupito familiar o un pequeño grupo de amigos para poder ubicarse en el mismo vagón. Si van a hacer algún tipo de excursión que requiera hidroavión, que requiera helicóptero, también es aconsejable reservar con antelación. En lo que son excursiones, digamos, regulares, se puede contratar perfectamente en el barco. Natalia nos pregunta si para compartir la presentación, como les decía, bueno, les vamos a enviar un email con la presentación para que la puedan disponer. Laura nos pregunta qué temperatura podemos encontrar en el mes de junio. Bueno, tengamos en cuenta un poco lo que les comentaba antes. Podemos ir en manga corta en Ketchikan y el día siguiente estar en Juneau con mucho frío. El tiempo es muy cambiante, especialmente si hay precipitaciones. Cuando sale el sol, realmente se puede ir en manga corta. Sobre todo lo que es importante llevar ropa de abrigo para los glaciares. Idoia nos pregunta el importe de las excursiones. En todo caso, si les pasaremos un documento con las excursiones y los diferentes precios. Hay excursiones desde $40 a excursiones de $500. $40 sería un city tour regular, $500 sería sobrevolar un glaciar en helicóptero, digamos, aterrizando encima del glaciar y pisando el glaciar. Entonces, depende un poco de lo que contratemos. Nos pregunta Javier, es muy interesante, Javier nos pregunta ¿para qué tipo de cliente es aconsejable o para todo tipo de clientes? Sí. Bueno, vamos a ver, hay todo tipo de excursiones a nivel físico, con lo cual hay excursiones que no requieren grandes caminatas, ni para cliente que, digamos, no tiene algún tipo de limitación más física. Se puede ofrecer para todo tipo de cliente porque vamos en un crucero. El crucero, lógicamente, está súper adaptado, y a la hora de escoger las excursiones podemos escoger una excursión que tenga menos nivel físico. Nos pregunta Andrea Carrera si los circuitos son en castellano. No, los circuitos por Alaska son en inglés. Si desean una versión en castellano, combinada con la del crucero, tienen la versión que les comentaba de Politours, por ejemplo, con el circuito terrestre en castellano. Nos pregunta Manuela si los barcos tienen animación, servicio médico. Lógicamente no les puedo hacer una presentación de todo lo que ofrece el barco, pero sí, el barco tiene animación. En New Amsterdam tiene 5 o 6 bares, teatro, 2 discotecas, 2 piscinas, una de ellas cubiertas, spa, tiene todo tipo de servicio, lo que podemos encontrar en cualquier barco de cruceros. Las bebidas, nos pregunta Manuela, muy buena pregunta, si las bebidas son caras en el barco. Bueno, les decía que las bebidas regulares, ya sea cafés, tés, agua, zumos, esto está incluido de dispensador. Se deben pagar las bebidas embotelladas y, pues, por ejemplo, una Coca-Cola puede costar unos $2,50, una cerveza entre $4 y $5, un gin tonic $7,50. Depende también de lo que pidamos, pero bueno, esto sería un poco una referencia. ¿Se ofrece el régimen de todo incluido en las bebidas? Sí, hay un paquete de todo incluido que cuesta $50 por día,
Bueno, no es barato, pero te incluye prácticamente todas las bebidas. Nos pregunta Ángel si todas las salidas de crucero tienen asistencia en español. Sí, Ángel, todos los barcos y todos los cruceros hay el servicio de asistencia en español. También Ángel nos pregunta la posibilidad de contratar alguna excursión en español. En los puertos de Alaska, como les decía, no es muy difícil encontrar guías. Se ofrece por el sistema de audioguía en el puerto de Skagway, la excursión del tren. Manuela nos pregunta sobre el control. No, una vez hemos pasado el control de Vancouver, en el resto de puertos no se nos va a pedir ni pasaportes ni nada. Vamos a desembarcar con un documento nacional de identidad y con la tarjeta, con la llave del barco. Con esto será suficiente, no hay que pasar ningún tipo de control más. Héctor nos pregunta la influencia que está teniendo las regulaciones de Trump en los cruceros. Hemos visto que la ocupación de los cruceros de Alaska es un poco más alta que la de años anteriores. No sabemos si es por esto o es por el dólar o es por otra cosa. En cualquier caso, sí que les invito a adelantar lo máximo posible lo que es la reserva, porque realmente ya hay algunas salidas, por ejemplo el 8 de julio, que hablábamos que es una de las salidas puntas, porque ya coincidimos con época buena de osos y también la época de día más largo, es una salida que ya está casi completa. Por lo tanto, no sé si es por tramo o por qué motivo es, pero sí que el nivel de ocupación este año es mucho más alto que otros años. Nos pregunta Carolina si hay animación. Efectivamente, hay show todas las noches, hay piano bar, hay bares, discotecas, hay de todo. Francina nos pregunta sobre las propinas, una pregunta muy importante. En el crucero las propinas se cargan automáticamente, como cualquier otro crucero de Holland America, son 12,50 por persona y por día. Y en el circuito, las propinas aconsejadas son $5 para el guía y $3 para el conductor. Eh, Verán que en algunos casos es conductor guía, también hay en algunas excursiones, pero esto sería más o menos lo aconsejable, por día y por persona. Albert Alejandro nos pregunta sobre el hielo, bueno, si las excursiones sobre el hielo, ¿no? Lo que se hace el helicóptero normalmente pues aterriza sobre el hielo, se da a los pasajeros un tipo de calzado especial y se deja pues un tiempo libre para andar por sobre el hielo. No hay, no hay ningún tipo de excursión prevista, cada uno un poco a su aire. En el barco nos pregunta Manuel si en el barco se aceptan euros o dólares. En el barco la moneda oficial a bordo es el dólar, lo que pasa que no se utiliza físicamente como cualquier otro crucero. En este caso le diría que no es necesario llevar dólar físico si van a pagarlo con tarjeta. Eh, Básicamente moneda física la necesitarán para lo que es circuito de tierra, pero para el barco en principio no sería necesario. El barco tiene, Javier nos pregunta si el barco tiene wifi. El barco tiene wifi, sí que tiene, y es de pago, es de pago. Hay diferentes planes de wifi. Por ejemplo, el plan que digamos más se solicita son $55 por 100 minutos. Sabemos que no es barato, pero también tengan en cuenta que es un sistema vía satélite. Ni es rápido ni es barato, pero bueno, para consultar el correo electrónico es suficiente. Sí, nos pregunta Natalia, Lorena, si se va con familia. Bueno, pues si vas en familia, primero la recomendación sería seguramente que fuera en el barco New Amsterdam, aunque los dos barcos ofrecen club de niños. Digamos, el New Amsterdam, por ser un barco, digamos, más moderno, sí que ofrece quizá un club de niños más grande y más completo. Pero en los dos casos se podría ir, pero como recomendación que os daríamos es utilizar el barco New Amsterdam. Se puede ir con niños, hay camarotes cuádruples, no muchos, pero hay camarotes cuádruples en el barco, no hay ningún problema. La vestimenta. María José nos pregunta sobre la vestimenta. Es una muy buena pregunta porque esto nos afecta a la maleta y en un gran viaje es muy importante. Normalmente en el crucero se ofrecen 2 noches de gala. Las noches de gala son normalmente
el primer día o la segunda noche de crucero, el día de navegación por pasaje interior y la noche de Ketchikan. Pero tengan en cuenta que si no desean cargar con ropa de etiqueta, tienen varias opciones, tienen dos opciones. Una es alquilarla en el barco, que es posible, y dos es utilizar uno de los restaurantes, por ejemplo el buffet, que no tiene etiqueta en la vestimenta, entonces se puede ir informal. Decirles que en el buffet de Holland America no solo son los mismos platos que el restaurante principal, sino que también hay un pequeño servicio de camareros que sirven las bebidas, etcétera. Nos pregunta Walter que tiene un cliente una señora que viaja sola y está interesada en Alaska. Bueno, yo en este caso, Walter, quizá te diría que a lo mejor un paquete con algún tour operador, porque ya habrá un grupo consolidado y quizás se encontrará a la señora más cómoda. Evidentemente podemos ofrecerle cualquier tipo de circuito por Denali, pero claro, tenga en cuenta que primero seguramente tendrá el problema del crucero es que va a tener que pagar el suplemento individual, que es considerable, que es bastante caro, pero yo casi apostaría por un paquete. Nos pregunta Maribel si todas las excursiones ofrecen servicio de audioguía. No, solo es en Skyway el servicio de audioguía. De momento, de momento. Se van añadiendo. Héctor nos pregunta si hay lavadoras o servicio bueno, sí, hay servicio digamos, del lavado planchado de ropa con coste adicional. Nos pregunta Cristóbal si hay precios de grupos. Sí, hay precios de grupos. Normalmente para grupos se ofrece algún tipo de ventaja a bordo, como puede ser algún tipo de fiesta privada o se puede ofrecer una cena en el restaurante Pinacle. Tienen ciertas ventajas los grupos, no solo a nivel de precios, también a bordo. Georgina nos pregunta si está el buffet abierto. Sí, prácticamente durante todo el día el buffet está abierto. Lo que pasa que durante las horas de comida y las horas de cena está el full buffet, está todo abierto, pero en el resto de durante el día, a la hora de la merienda o a la noche, hay una parte más pequeña abierta. Francina nos pregunta que fuera de mayo o septiembre si se puede viajar. Entiendo que te refieres a pasado septiembre o antes de mayo. Realmente ya por las condiciones meteorológicas ni el cliente lo disfrutaría, no se podrían ofrecer. De hecho, a finales de septiembre ya no se pueden ofrecer algunas de las excursiones que se ofrecen en mayo y junio. Entonces, tenerlo en cuenta, no, si no se hace es que no sería conveniente. Bueno, vemos que no hay ninguna pregunta más. Ya pues solo despedirme, agradeceros vuestro interés. Especialmente espero que os haya sido útil y que veáis que no es un destino tan complicado. Deciros que es un destino en crecimiento cada año, pero espectacularmente, que la gente vuelve encantada, que cada vez se demanda más y que os recomiendo 100% que ofrezcáis porque el nivel de satisfacción es altísimo. Muchas gracias por todo, gracias por vuestro interés y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o ayuda que necesitéis para ofrecer a vuestros clientes. Recibiréis por nuestra parte un mensaje de agradecimiento con la posibilidad de descargaros o de ver la presentación y también os adjuntaré un resumen de excursiones más recomendadas en cada uno de los puertos. Muchas gracias por todo, ha sido un placer y os animo a venir a Alaska. Muchas gracias.